Hola, estamos en la semana número 2 del día miércoles de nuestro estudio Esperanza Eterna. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Ruth capítulo 1 y en el libro de Ruth capítulo 4 los versos del 14 al 22. También estaremos en el libro de Mateo capítulo 7 los versos del 7 al 11. Nuestro devocional estará en el libro de Mateo capítulo 7 el verso 11. Vayamos a nuestras citas. Y dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth
la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. En el capítulo 4 dice: y las mujeres decían a Noemi: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. En nuestras citas en el libro de Mateo dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden. Amén. Palabras claves: vosotros, malos, dádivas, Padre, bienes, cosas. ¿Qué somos? ¿Cómo damos a nuestros seres amados? ¿Qué hace nuestro Padre eterno? ¿Cómo nos da? Hoy la palabra nos habla de cuidado, de gracia, de misericordia, de plan eterno, de redención. El libro de Ruth es un libro hermoso que habla de pecado, de gracia y misericordia, del plan de Dios para la humanidad. Observo 3 puntos importantes a resaltar. Punto número 1. Observo quiénes eran Elimelech y Noemí. ¿A dónde pertenecían? ¿Quiénes eran sus ancestros? No eran cualquier persona. Pertenecían al pueblo escogido de Dios. Este capítulo 1 comienza hablando de todo lo que hizo Elimelech y Noemí, que eran efrateos de Belén de Judá. Esto sucedió en el tiempo cuando los jueces gobernaban. Dice que hubo hambre en la tierra y que Elimelech, Noemí y sus 2 hijos fueron a morar a los campos de Moab, pueblo pagano. Observo que después habla de pérdidas. Noemí perdió primero a su esposo, después a su hijo Malón y Quelión. Este libro habla de cómo la familia de Noemí primero dejó su pueblo y en donde ellos pertenecían. Ellos no buscaron a Dios. Por lo menos eso ellos dejan ver al dejar su pueblo. Ellos no quisieron esperar por Dios. No quisieron esperar por Dios y su cuidado. Sus ancestros habían sido cuidados por Dios Padre durante 40 años en el desierto. Así que la familia de Noemí no solo dejó a Belén, dejaron a su pueblo, olvidaron cómo Dios había sido su proveedor de todo antes, cómo Él había provisto para sus ancestros y podía hacerlo otra vez con ellos. Sin embargo, ellos se fueron a habitar a tierras lejanas y paganas. Noemí en Moab perdió a su marido. Luego sus hijos decidieron tomar para sí mujeres de Moab.
Siendo ellos descendientes de israelitas, debían haber respetado las costumbres de los israelitas, pero no lo hicieron. Se unieron en yugo desigual. Noemí posteriormente pierde a sus 2 hijos, quedando desamparada en tierras lejanas. Noemí había tenido grandes pérdidas. Se pensaba arruinada y solo quería regresar, quizás a morir. La Biblia dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33, verso 11. Este verso es uno de muchos donde refleja el corazón de Dios Padre para la humanidad. En este y en los 2 próximos capítulos observamos cómo pasa Noemí de culpar a aceptar que se tenía que volver de sus caminos. Punto número 2. En el capítulo 4 del libro de Ruth habla de el plan de redención por parte de Dios en la vida de Noemí y Ruth. El capítulo 4 del libro de Ruth nos informa qué había pasado con Noemí y Ruth. Ruth no solo había resuelto ir con Noemí, sino también había resuelto abrazar a su Dios, abrazar a su pueblo. Este capítulo 4 nos habla del pariente redentor en la ciudad de Belén, en cómo Boaz se convierte en ese pariente redentor. El pariente redentor tendría que comprar una parte de las tierras de Noemí, que estaban poniéndose a la venta. Era pariente de Elimelech, pero no solo eso, a la hora de redimir, tendría que casarse con Ruth, criar un hijo para que posteriormente esa tierra que compró a ese hijo se le entregase. Todo esto se hacía para que el nombre del difunto no se perdiera. Observo que Boaz convierte en su mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borrara de los hermanos y de la puerta de su lugar. Observo que Ruth le da a Boaz un hijo único que restauraría el nombre del muerto para que cuyo nombre permaneciera en Israel. Observo que las mujeres decían que el valor que Ruth tenía se miraba como si fueran 7 hijos. Es increíble que el hijo de Ruth la moabita, gentil, y Boaz, judío, sería el papá del rey David. Es increíble que después de que Noemí estaba pensando en regresar y morir, Dios Padre restaura la heredad de Noemí con un nuevo nieto por parte de Ruth y Boaz. Cuando Noemí pensaba en regresar, pensaba en que ya todo estaba acabado. Observo la fidelidad de Dios, el plan de redención de Dios en la vida de Noemí, cómo Dios tenía un gran final para Noemí. Observo que Elimelech y Noemí hicieron una mala decisión como padres de familia, que era una increíble oportunidad para conocer y crecer y ser testigos de cómo Dios es fiel. Podría ser para ellos y su familia algo especial, pero no fue así. Punto número 3. El libro de Mateo nos habla de una increíble promesa. Este verso nos instruye, nos da dirección, nos edifica. Habla de algo que es muy importante y es la oración. Observo una maravillosa promesa que dice: pide y se os dará, busca y hallaréis, llama y se abrirá. El verso 8 confirma esto, confirma
esta respuesta que si pedimos, que si buscamos, que si llamamos, de acuerdo a la voluntad de Dios, el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Estos versos no solo hablan de este maravilloso medio que es la oración, hablan de que a través de ella obtendremos respuestas. Será a través de este medio, de esta puerta, que abriremos para hablar con Dios. Observo que habla de amor, del amor de Dios. Nos habla de una comparación de lo que somos. Estamos faltos de tantas cosas. Nosotros como padres, hay ocasiones que no le damos a nuestros hijos lo que debemos, pero tenemos a Dios Padre, que es perfecto, que es amor, y como Él, siendo nuestro Padre eterno, busca lo mejor para nosotros y nos daría lo mejor. Hoy el estudio me hace reflexionar en Elimelec, en Noemí, en su familia, en el pueblo de Dios, en cómo Dios había demostrado su fidelidad. Esta misma fidelidad también a su pueblo. Él había cumplido cada una de las cosas que les había prometido, como el entregarle la tierra prometida, y esa que poseían en ese momento, el hablarles y liberarlos de Egipto, tener el cuidado de ellos al darles alimento durante 40 años en el desierto. Cuando estaban en el desierto, ellos no pasaron ni sufrieron nada, porque Dios los cuidó. Dios les había demostrado de muchas maneras y más que era fiel, que no cambiaba, que estaba con ellos, que eran su pueblo escogido, que solo necesitaban aproximarse hacia Él. Reflexiono en la decisión de Elimelec y Noemí de dejar Israel, en cómo dejaron Belén, la casa del pan, como es conocido, cómo ellos, conociendo a Dios, dejaron esta valiosa oportunidad de conocer más de Dios, porque sí, si Dios proveyó para sus ancestros cuando estaban en el desierto y fue fiel para con ellos, Él seguiría siendo fiel para con ellos en ese momento, y no tendrían que irse, y mucho menos irse a un pueblo pagano. Reflexiono en la misericordia y gracia de Dios derramada para los gentiles. Reflexiono en vos, que representa a los judíos. Reflexiono en Ruth, que representa a los gentiles. Reflexiono en los descendientes de Noemí a través de Ruth, en cómo esta decisión que tomó a Elimelec y Noemí aparentemente se creía que era una decisión correcta. Ellos se alejarían no solo de su pueblo, de su familia, de todo. Reflexiono en esta decisión que a veces tomamos sin pensar y consideramos que puede ser una buena decisión, y no lo es. Reflexiono en esa decisión de Elimelec, de Noemí. Ellos sabían de Dios, sabían quién era Dios, aún así lo abandonaron a su pueblo. Reflexiono en todo el dolor, toda la pérdida, todo el sufrimiento que pudo haberse evitado. Noemí sufriría sola al perder no solo su pueblo, al perder no solo sus propiedades, al perder a su familia con su partida, al perder a este esposo, estos hijos, y estar en una tierra lejana, y sobre todo al perder la esperanza de que tendría descendientes. Reflexiono en aquello que decía Noemí: no me llames más Noemí, llámame Mara, que significa amargura. Decía que ella eso reflejaba, era más su sentir de ella. Reflexiono en este sentir de Noemí, en cómo ella salió con esa idea de regresar a su tierra, quizás a morir, en la que ella encontró descendientes. Reflexiono en su nuera, en esa decisión de que tuviera
esa descendencia para Noemí. Y en este valor que le daban las mujeres de Belén, que tenía un valor de 7 hijos, reflexiono en las adversidades, en cómo conocemos a Dios. ¿Le conocemos de oídas o confiamos en Él? ¿Podemos descansar en sus promesas, en su fidelidad? ¿Podemos confiar en que si lo ha hecho antes, lo puede hacer ahora? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza el día de hoy. Gracias porque nos muestras tu amor, tu cuidado, tu compasión, aun cuando nos equivocamos al tomar decisiones que nos alejan de ti. Tú sigues siendo fiel, no cambias, no te ausentas, estás presente. Gracias, Padre, por mostrarnos tu fidelidad. Ayúdanos a buscarte no solo cuando enfrentamos situaciones que nos rebasan. Ayúdanos a permanecer bajo tu amparo, porque tu sombra nos cubrirá. Ayúdanos a buscar tu dirección, reconociendo que tú permaneces para siempre, que no cambias, que tus planes son mejores, que los nuestros son más altos. Ayúdanos a descansar en ti, porque tú, Padre, has provisto para nuestras necesidades. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Pues si vosotros que sois malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Mateo 7, verso 11. Servimos a un Dios bueno. Él nunca cambia. Algunas veces la vida no resulta como esperábamos. ¿Cómo podemos conciliar nuestras dificultades con la bondad de Dios en esos momentos? Como sabemos que Él realmente se preocupa por nosotros cuando sentimos que nada de lo que nos está sucediendo es bueno. Noemí había experimentado una pérdida increíble. Sabía quién era Dios. Estaba convencida de su carácter, que Él era soberano y siempre presente y bueno. Pero había dejado de creer que Él era bueno con ella. Había perdido a su marido, a sus hijos, su hogar y a una de sus nueras. Tuvo que volver a su pueblo sin nada, completamente humillada. Pensaba volver sola, pero Ruth se negó a dejarla. Ahora tenía que encontrar la manera de proveer sustento de las dos. ¿Cómo podía Dios ser bueno con ella y concederle buenos regalos cuando esta era su situación? Noemí se amargó como cualquiera de nosotras por la magnitud de la pérdida que experimentó. Me pregunto, ¿cuántas de nosotras hemos perdido la confianza en la bondad de Dios en una época de pérdida o dolor? Es fácil hacerlo, pero Dios siempre tiene un plan para nuestro bien. Él siempre está trabajando. Después de registrar las palabras de Noemí, el autor del libro de Ruth prefiguró los acontecimientos siguientes, mostrándonos que Dios no había terminado con su historia. Dios tampoco ha terminado tu historia. Conocemos el final de la historia de Noemí, que la nuera que se quedó con ella resultó ser mejor que 7 hijos, pero no sabemos cómo acabarán nuestras historias. Puede que no veamos la forma en que nuestra pérdida se convertirá en un buen regalo hasta la eternidad. Pero puedes descansar en esto. Tu Dios sigue siendo bueno, ya sea que estés agobiada por la amargura o llena de alegría. La bondad de Dios nunca cambia. Dios no necesita que creas que Él es bueno para que Él sea bueno, pero Él ha prometido una gracia especial y ayuda a aquellos que le llaman y confían en Él. Él nos llenará de paz
en medio de los tiempos difíciles, cuando descansamos en su bondad. Amén. Gracias, Dios los bendiga.